Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga y damos gracias al Señor por permitirnos un día más compartir la palabra de Dios. Y es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes, quienes están viendo estos devocionales, y esperamos de todo corazón que sea de gran bendición para ustedes. Y si usted recibe estos devocionales como una bendición, no se quede solito con ella. Compártala con otros. Mándele estos devocionales a sus contactos para que escuchen algo de la palabra de Dios. Seguimos con nuestros devocionales sobre Hechos de los Apóstoles, con nuestra intención de que todos conozcamos un poco más el inicio de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, todos los sucesos que se dieron, las persecuciones, las situaciones que vivieron los apóstoles y los creyentes del primer siglo, tan solo por predicar a Cristo. Persecuciones que no se dan quizás hoy, aunque en algunas partes del mundo se siguen dando algunas, pero que a veces vivimos situaciones un poquito difíciles y ya nos sentimos desanimados cuando nos comparamos con lo que hacían estos primeros creyentes. Pues nosotros no vivimos ninguna situación difícil para seguir predicando el Evangelio. Es nuestra responsabilidad predicarlo. Y cuando vemos y aprendemos lo que pasaron estos apóstoles, entonces vamos a entender que hay que seguir con este legado, hay que seguir predicando, compartiendo la palabra de Dios. Hoy estamos en Hechos 5, versículo 12 al 16, dice la palabra de Dios. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Note este versículo 14, cómo iba creciendo la iglesia cristiana por la predicación del evangelio que llevaban a cabo los apóstoles. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Adelantamos, todos eran sanados por el poder de Dios por medio de su Espíritu. No era el poder de los apóstoles. Que quede esto bien claro. Muchas señales y maravillas se hacían, pero era Dios por medio de los apóstoles que hacía esto para que la iglesia primitiva siguiera creciendo. Al principio de la iglesia primitiva, Dios permitió muchas señales y prodigios por los apóstoles. Ellos, en ese tiempo, los creyentes no contaban con la Biblia que nosotros tenemos hoy en día. Conocían el Viejo Testamento, el Pentateuco, conocían los Salmos, pero no contaban con la Biblia como la tenemos nosotros hoy en día. Así que Dios permitía muchas señales y prodigios por parte de los apóstoles. Pero estos primeros creyentes creían a la predicación de los apóstoles. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Señor le dio poder a los apóstoles por medio del Espíritu Santo. No eran los apóstoles los que sanaban por su poder, sino por el poder de Dios obrando a través de ellos. Cuando recordamos un poquito antes de su crucifixión, en Lucas 9,
el Señor Jesucristo ya le había dado poder en su momento a los apóstoles para sanar también. Podemos verlo en Lucas 9, versículos 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad, dice aquí, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Noten que esto había sucedido ya antes, pero ahora, después de la venida del Espíritu Santo, el Señor se manifestó con gran poder y permitió estas señales y prodigios, lo que atrajo a muchos creyentes. Todos los creyentes, dice que los creyentes estaban unánimes, pero habían muchos que no se atrevían a reunirse con los apóstoles porque temían enfrentar la misma clase de persecución que ya los apóstoles en ese tiempo estaban enfrentando. En Hechos 4:17 dice: sin embargo, para que no se divulgara más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Las autoridades religiosas, los sacerdotes, ya estaban persiguiendo a los apóstoles por predicar el evangelio de Cristo. Y muchos ahora temían y no se reunían con los apóstoles. Sin embargo, aún así la iglesia crecía. Crecía en gran número la iglesia. Dice el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Qué interesante. Aún en persecución, la iglesia crecía. Es fácil sentirse atraído hoy en día a una iglesia por sus programas, sus buenos predicadores, el tamaño de la congregación, las comodidades o quizás por el compañerismo. Eso no lo tenían ellos. Pero la iglesia primitiva atraía a los creyentes por el poder y los milagros de Dios, por la generosidad de sus miembros, por la sinceridad de sus miembros, por la honestidad, por la unidad de los miembros y el carácter de los líderes. Note estas características, hermanos. Note las características de la iglesia. Había sinceridad, honestidad, unidad. ¿Cuánto nos falta hoy en día en las iglesias estas cualidades? Dios quiere añadir creyentes a su iglesia cada día. Y cuando se predica la palabra de Dios, el Señor añade a la iglesia. Pero no solo la iglesia crece por mejores programas, ni por congregaciones grandes, ni más comodidades, sino por creyentes con fe y con deseos de servir, decididos a seguir a Cristo. Y esto viene por el mensaje de la palabra de Dios. Por eso es importante seguir predicando el mensaje de la palabra de Dios para que más personas se añadan a la iglesia. ¿Cómo incidieron los milagros en la iglesia primitiva? En muchas formas. En muchas formas. Número 1, atrajo nuevos creyentes. La gente en aquel tiempo, al ver los milagros, se sentían atraídos, iban a ver qué estaba pasando. Y los apóstoles hacían su trabajo, predicar la palabra de Dios. La gente confirmaba la veracidad de las enseñanzas de los apóstoles por medio de los milagros. Y 3, demostraron que el poder del Mesías, quien murió en la cruz y resucitó, estaba ahora con los seguidores del Señor. El poder de Cristo estaba allí. Los milagros demostraban que el poder era de Cristo. Los milagros demostraban que Dios estaba allí. Y muchos se añadían a la congregación. La iglesia primitiva crecía en gran número. A pesar de persecuciones, la iglesia seguía creciendo. Los apóstoles seguían predicando la palabra de Dios y los creyentes estaban unidos, dice, unánimes todos.
Ese poder de Cristo, ese poder del Espíritu Santo que se mostró en la iglesia primitiva, está aún vigente. Pero a la gente hoy en día le falta fe. A la gente le falta fe. Muchas maravillas se siguen haciendo en personas, en cristianos que han puesto su fe en el Señor. Y los exhortamos en este momento a eso. ¿Dónde está su fe? Si usted cree verdaderamente en el Señor Jesucristo, mantenga su fe en crecimiento. Crea de verdad. Sirva al Señor. Sirva en la iglesia. Él sigue haciendo maravillas, pero hoy en día no las queremos ver. Pero solamente con que usted amanezca despierto, amanezca vivo, ya ese es un milagro. Como está la situación hoy en día, que usted tenga una casa, que tenga una familia, es un milagro de Dios. Se siguen haciendo milagros. Ya no están los apóstoles, pero la fe permite que el Señor Jesús obre en nosotros. Es la fe la que permite que el Señor, a través de su Espíritu Santo, obre en cada uno de los creyentes. ¿Dónde está su fe? Hoy no hay apóstoles que hagan estos milagros como en aquel tiempo por medio del Espíritu Santo. Pero el Señor los hace directamente hoy a través de cada creyente. Crea en el Señor y usted verá las maravillas de Dios. Que el Señor les bendiga.